Definitivamente uno de los motivos de consulta más frecuentes de los padres es: mi hijo no presta atención, le cuesta concentrarse, es distraído, parece que siempre está en las nubes. Hablemos hoy de qué es la atención y cuál es el tiempo que realmente podemos esperar que nuestros hijos se concentren. Y al final te doy dos claves importantes para mejorar este proceso cognitivo en tus hijos. Mi nombre es Keili Castellanos. Esto es Psicoformando. Intuitivamente todos conocemos lo que es la atención o sabemos a qué se refiere una persona cuando te dice debes prestar más atención. Pero ¿sabemos exactamente qué significa la palabra atención? El proceso cognitivo de la atención requiere de una complejidad muy grande a nivel neuropsicológico. Son muchas las redes neuronales involucradas y muchas las estructuras cerebrales, tanto corticales, es decir, de la parte superior de la corteza cerebral, como subcorticales, que se encargan del proceso de atención. Y es que la atención no es otra cosa que un filtro a través del cual primero recibimos toda la información del medio ambiente, externa e interna, a través de los sentidos, los que siempre conocemos: vista, oído, olfato, gusto, tacto, pero también el sistema vestibular, que tiene que ver con los movimientos de nuestro cuerpo, el sistema propioceptivo, la conciencia del cuerpo en el espacio, y el sistema interoceptivo, que son todos los estímulos que están dentro de nuestro cuerpo. De todos estos sentidos, nuestro cerebro va a recibir una cantidad inmensa de información. Y el proceso de atención precisamente se refiere a esta compuerta que deja pasar solo aquellos estímulos que son relevantes en un momento determinado y permite hacer caso omiso o no darle tanta importancia a otros estímulos que no son tan importantes en ese momento. También la atención nos va a servir para destinar suficientes recursos y mantenerlos en un tiempo prolongado para procesar una tarea específica. A esto le llamamos concentración. Cuando hablamos de los niños, recordemos que estamos ante estructuras cerebrales todavía inmaduras. Sí, ya sé que he dicho esto muchas veces en videos anteriores, pero es que la verdad es importante comprender que las estructuras y las redes neuronales de los cerebros de nuestros hijos no siempre están tan preparadas para cumplir con las expectativas que nosotros a nivel conductual o a nivel cognitivo le estamos pidiendo. Al menos no como lo haríamos nosotros los adultos. Cuando hablamos del proceso de atención, entonces, no solamente va a depender de esta inmadurez que pueda tener el niño, que definitivamente va a ir incrementándose en la medida que va creciendo, sino que también va a depender de características que debe tener ese estímulo al cual él le está prestando atención. Por ejemplo, lo primero es la novedad. Eso significa que en cuanto es más novedoso o por primera vez nos estamos exponiendo a ese estímulo, pues nuestro cerebro lo reconoce como algo nunca antes visto y nuestra curiosidad natural nos va a llevar a fijar más la atención en ese estímulo para poder procesarlo. Lo segundo es lo atractivo o interesante que le sea. Esto quiere decir que va a captar más la atención del niño si, por supuesto, está dentro de su rango de intereses. Si es algo relacionado con algún personaje que le llame la atención, o algún deporte que le llame la atención, o algún juego que disfrute particularmente, y en esto los videojuegos se llevan el trono y el récord en captar la atención de nuestros hijos por la cantidad de refuerzo que recibe el cerebro de nuestros hijos gracias a estos estímulos. Y de esto viene la tercera, es la dificultad que le refiera.
Es decir, si es muy fácil, el niño se va a aburrir fácilmente, pero si es muy difícil, se va a frustrar. Posiblemente es por esto que los videojuegos captan tanto su atención, porque tienen niveles de dificultad y adicional a eso van siendo reforzados constantemente. Esta es precisamente la cuarta característica, el refuerzo que obtenga del medio externo o, por ejemplo, de las personas significativas que están a su alrededor. Si, por ejemplo, un niño está realizando una tarea y obtiene un "vas muy bien, qué bien lo estás haciendo, sigue así", ese tipo de apoyo, ese tipo de refuerzo probablemente logre que se mantenga aún más la atención. Y finalmente, las experiencias positivas o negativas que haya tenido el niño anteriormente y que definitivamente van a afectar su nivel de autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? Pues ese juicio que hacemos todos de qué tan capaz soy o no de afrontar o de salir exitoso en esto que me estoy planteando. Como dije antes, con la edad todos estos elementos se van complejizando porque, por supuesto, las exigencias ambientales, académicas, sociales, familiares se van incrementando. Y por supuesto que el proceso de maduración va a ayudar a que nuestros niños logren mantener cada vez más la atención y la concentración o el foco de su atención en el mismo objeto o en la misma tarea. O tal vez no. Y entonces es cuando nos encontramos con las dificultades de la atención, que son muchísimas y seguramente ya les contaré más adelante en otro video que haremos específicamente sobre ello. Por ahora, lo importante es saber de modo referencial lo que nos dice la teoría de la neuropsicología sobre el proceso de atención y cuál es el tiempo que se puede esperar que realmente un niño, dependiendo de su edad, mantenga la atención sobre un mismo estímulo o tarea. Por ejemplo, al año solamente entre 3 y 5 minutos. A los 2 años ya puede esperarse que un niño mantenga la atención entre 4 y 10 minutos si la tarea realmente es muy interesante. A los 3 años podríamos estar oscilando entre los 6 a 15 minutos, mientras que a los 4 años ya podríamos pensar en que el niño logre entre 8 incluso hasta 20 minutos de prestarle atención a una misma tarea. A los 5 años ya un niño debería ser capaz de prestar atención alrededor de 15 hasta 25 minutos como máximo. Y ya hacia los 6 años es que podríamos esperar el mayor nivel de atención, según la teoría, entre unos 12 a 30 minutos. Por supuesto que todo esto es referencial. No significa que si un niño o su hijo o un nené de su familia no cumple con estas pautas que acabo de mencionar, tengamos una dificultad de atención, un déficit de atención o algún trastorno relacionado con este proceso cognitivo. Lo que significa es que hay algunos elementos que pueden ser tanto internos como del ambiente que no están favoreciendo que ese proceso se dé favorablemente y se mantenga lo suficiente. Aquí lo importante es entender y analizar si estas fallas que usted observa como mamá, como papá, están afectando otros procesos, como por ejemplo la memoria y el aprendizaje, donde definitivamente la atención juega un papel fundamental. Entonces, con todo esto que hemos entendido hasta ahora de la atención, te tengo 2 claves súper importantes que estoy segura te van a servir para trabajar este proceso cognitivo en tus hijos y que puedas ayudarlos a incrementar sus tiempos de concentración en las tareas que seguramente las que te preocupan son las del colegio. Esto bien sean niños o incluso adolescentes. La primera clave es trabajar o empezar a trabajar con el tiempo base de atención de tus hijos. Es decir, no esperar que de entrada ya
presten atención 20 minutos a la tarea. Si apenas logran concentrarse, unos 4 o 5 minutos de pronto. Y lo segundo es trabajar con reforzamiento de esos tiempos de atención para ir progresivamente incrementando. Voy a tratar de darte un ejemplo muy sencillo. Supongamos que el niño solo presta atención 5 minutos de la tarea y estamos hablando de un niño que ya conoce los números. Entonces, le vamos a decir que vamos a hacer bloques de tarea o bloques de actividad de esos 5 minutos que él ya presta atención y vamos a colocar una actividad de descanso en el tiempo medio que no puede excederse al minuto o 2 minutos máximo. Estas actividades de descanso preferiblemente intentemos que tengan que ver con algún material concreto, puede ser una plastilina o unos bloques o un juego educativo que le permita incluso mantener la atención pero en un estímulo diferente y definitivamente más atractivo. Esto lo que nos va a hacer organizar las tareas en bloques en los cuales ellos de verdad prestan atención, va a ayudarlos a que, uno, en serio se concentren y sean más productivos en ese tiempo. Dos, se fatiguen menos y se frustren menos porque ellos también se sienten mal cuando empiezan a distraerse y se dan cuenta que ya no le estoy prestando atención a la tarea y qué fastidio. Y entonces mamá empieza, presta atención, mira el cuaderno, copia la tarea, haz lo que tienes que hacer. Ellos también se sienten mal, se frustran. Entonces, en vez de pasar 20 minutos, 30 minutos peleando con ellos y que solamente prestaron atención los primeros 5, organicemos bloques pequeños en función de ese tiempo en el cual de verdad están concentrados. Y lo segundo es que ya cuando domine esos primeros 5 minutos, entonces empecemos a establecer el mismo bloque un poquito más largo y le vamos a incrementar 1 minuto. 6 minutos entonces de actividad y un descanso de 1 o 2 minutos. Y volvemos, 6 minutos y un descanso. Progresivamente vamos a ir incrementando a 7, 8, hasta que lleguemos al límite que deberíamos estar esperando para que nuestro hijo preste de verdad atención. Esto nos va a servir tanto para los niños pequeños, como ya les dije, como para los más grandecitos o los adolescentes. Finalmente, un recurso que quiero dejarte el día de hoy para reforzar todo este proceso de entrenamiento de atención en nuestros hijos son, y sobre todo, si les gustan los dispositivos electrónicos, que estoy segura que sí, es una app que nos va a servir precisamente para lograr estos objetivos. Quiero dejar claro que la recomendación de esta app no tiene nada que ver con ninguna publicidad o algún beneficio que yo esté obteniendo por esto. La verdad es que la estoy recomendando porque la estoy utilizando con mis pacientes y está dando muy buenos resultados porque cuenta con las 2 claves de las cuales te hablé. Primero, que podemos gestionar o modificar cuál es el tiempo base desde el cual queremos ir progresivamente incrementando, aunque aquí voy a hacer una salvedad, solamente empieza a partir de los 10 minutos, por lo cual niños pequeños que estén en entrenamiento en este proceso de atención, que no hayan alcanzado el tiempo mínimo de 10 minutos, no les va a servir la herramienta. Pero ya cuando estén más grandecitos, incluso cuando son adolescentes, sí puede serles muy útil. Y 2, que va reforzando progresivamente el que el niño o el adolescente se mantenga concentrado en la tarea. Se llama Forest, como bosque en inglés. Te voy a dejar todos los datos aquí en la cajita de descripción. Y se trata de una app en la cual podemos sembrar un arbolito. Y ese arbolito va creciendo durante el tiempo que establecemos para prestar atención a una tarea. Cada vez podemos ir incrementando progresivamente el tiempo que le dedicamos a una tarea y durante ese tiempo va a ir creciendo nuestros arbolitos. Lo divertido es que para ellos van sembrando estos diferentes árboles cada vez que se dedican a estudiar
y van creando un bosque que van llenando con estos arbolitos. Entonces, como te digo, sirve para ir progresivamente poniendo cada vez más tiempo de atención a la tarea y segundo, para reforzar. Como siempre he dicho, la tecnología puede ser muy útil, lo importante es no excedernos en su uso. Y en este caso es una herramienta que puede ser muy provechosa para nosotros y para nuestros hijos. La otra herramienta o la otra aplicación se llama Flip. Es mucho más dirigida a los adolescentes porque tiene más que ver con metas igual de atención, pero no la refuerza con este arbolito, sino con monedas y que van consiguiendo como alcanzar logros en el tiempo de atención. Además te muestra estadísticas de cuánto llevas acumulado en estudios en la semana, así que seguramente para los más grandes va a ser una buena herramienta. Igual te voy a dejar aquí abajo todos los datos para que puedas revisarla y ver qué tal le va a tus hijos con esto. Recuerda que algo muy importante, si te das cuenta que a pesar de tus esfuerzos, a pesar de tu apoyo o los recursos que puedes estar implementando para que tu hijo se concentre, está teniendo más dificultades de lo posiblemente normal y le está costando muchísimo el concentrarse y además esto le está afectando los procesos de memoria y de aprendizaje. Entonces es mejor que acudas a una evaluación profesional para que te puedan brindar herramientas más especializadas dependiendo de cuál es exactamente la falla en todo el proceso atencional, que es muy largo y muy complejo y que tal vez rehabilitando o estimulando alguna función en específico podemos obtener mejores resultados. Siempre acudir a un profesional va a ser mucho mejor que mantenerte en esta pelea constante con tu hijo o con tu hija, tratando de que presten atención sin llegar a logros exitosos. Muchísimas gracias, como siempre, por haberme acompañado en este espacio. Recuerda que puedes dejarme todas tus preguntas, comentarios o dudas aquí en la cajita de descripción. También recuerda suscribirte y dejarme un like, así me ayudas a llegar cada vez a más personas. No te olvides de seguirme en las redes sociales, el Instagram y el Facebook y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad.